Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad hablaremos acerca de la segunda propiedad de los sistemas termodinámicos. En esta ocasión, la presión. En el video anterior ya hablamos acerca de la temperatura. Si te has perdido esta videoclase, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy y para siempre qué es y cómo se comporta la temperatura. Muy bien, comencemos con el tema de hoy. La presión se puede definir como la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre cierta superficie. Recuerda que la palabra superficie es sinónimo de área, sobre cierta área. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este cilindro con un émbolo destacado acá en amarillo que está comprimiendo cierto gas destacado en verde. Este cilindro está abierto a la atmósfera. En pantalla se visualiza la presión que ejerce el aire sobre la superficie del émbolo. Estos vectores azules verticales representan cada uno la fuerza que ejerce el aire sobre el émbolo. Pero, ¿cómo podemos medir la presión? Simplemente vamos a proceder a sumar todas y cada una de estas fuerzas que ejerce el aire sobre el émbolo para obtener una fuerza total, la cual será normal, es decir, perpendicular a la superficie del émbolo. Acá se encuentra representada a través de este vector azul grueso. F sub n significa fuerza normal. Recuerda que normal quiere decir que este vector fuerza forma un ángulo de 90 grados con la superficie del émbolo. Es decir, es totalmente perpendicular. Vamos a suponer que esta superficie amarilla tiene cierta área. Así pues, la presión se podrá definir como la magnitud del vector fuerza normal. Recuerda que la magnitud no es más que el módulo o tamaño de este vector fuerza, el cual vamos a representar simplemente como F sin flecha sobre el área donde está aplicada. Así vamos a medir y calcular la presión. Más adelante en este mismo video vamos a trabajar con las unidades de presión. Observaremos que si tomamos como unidad de fuerza el newton y como unidad de área el metro cuadrado, este cociente newton sobre metro cuadrado lo vamos a llamar pascal. En breves minutos profundizaremos sobre esta unidad de presión. Muy bien, continuemos. Pero la única manera de medir presión será dividir la fuerza sobre el área. No, no es la única manera. Observa. En pantalla se visualiza el esquema de un aparato llamado barómetro, el cual nos permite conocer la presión atmosférica, la presión del ambiente. Este aparato fue utilizado por Torricelli y su funcionamiento consiste básicamente en lo siguiente. Se tiene un envase lleno, en este caso con agua. Recuerda que el símbolo químico del agua es H2O y en un tubo vertical existe cierta columna de agua. Y acá en esta parte blanca, esta que está acá, que no contiene líquido, existe un vacío. Vacío significa que la presión es nula, es decir, que la presión es igual a cero. Esto es lo que significa vacío. Ahora bien, como el envase está abierto a la atmósfera, al ambiente, existirá cierta presión, la cual vamos a llamar presión del aire, P sub A, que se ejerce sobre todo el líquido del envase y es justamente la que sostiene esta columna de agua, esta columna vertical de agua. En pantalla se visualiza que he seleccionado dos puntos cualquiera de la superficie del agua dentro del envase. Esos dos puntos, por supuesto, se encuentran a la misma altura, al mismo nivel. Vamos a dibujar una línea para representar dicho nivel. Acá se visualiza cuando dos puntos se encuentran al mismo nivel, es decir, a la misma altura, o en otras palabras, en una misma línea horizontal, se puede concluir sin lugar a dudas de que la presión en A es igual a la presión en B. Repito, esto es así porque tanto los puntos A y B se encuentran a la misma altura, al mismo nivel, o pertenecen a la misma línea horizontal. Pero ¿cuál es la presión en B? Acá en B. Recuerda que B pertenece a la superficie del líquido que circunda el tubo vertical, es decir, donde existe la presión del aire. Esa presión del aire vamos a llamarla presión atmosférica.
porque el aire se encuentra en la atmósfera, por supuesto. Así, después de este pequeño análisis, podemos concluir que la presión en el punto A, justo en el límite inferior del tubo vertical, es igual a la presión atmosférica. En pantalla se visualiza un diagrama de cuerpo libre del fenómeno en estudio. Por un lado se tiene el peso de esta columna de agua, que se encuentra en el tubo vertical, porque por supuesto el agua pesa. Y por otro lado se tiene esta fuerza normal ejercida por el agua contenida en el envase, que es la que justamente sostiene a esta columna de agua. Si asumimos como sistema de referencia el eje Y, vamos a colocar el eje Y vertical, podemos aplicar una sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas existen en el eje Y? Por un lado, la fuerza normal, que tiene sentido hacia arriba, menos el peso del agua, que tiene sentido hacia abajo. Y por supuesto, esta sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, porque el sistema se encuentra en equilibrio, en reposo. Pero, ¿cómo calculamos la fuerza normal? Sabemos que la presión es justamente esa fuerza normal sobre el área. De acá es sencillo despejar la fuerza normal. La fuerza normal no es más que la presión multiplicada por el área, ya que esta área que está dividiendo pasó para acá a multiplicar. ¿Y a qué es igual el peso? Todos sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, pero también sabemos que la densidad de cualquier sustancia se puede calcular a través del siguiente cociente: masa entre volumen, dividiendo la masa entre el volumen. Y de acá es bastante sencillo despejar la masa de agua que existe en el tubo vertical. La masa será igual a la densidad por el volumen. En este caso, por supuesto, la densidad del agua. ¿Y este volumen cuál es? Este volumen es el volumen de agua dentro del tubo vertical. ¿Y ese volumen de agua dentro del tubo vertical se puede calcular? Sí, observa. Esta columna de agua dentro del tubo vertical tiene cierta altura. Vamos a representar esta altura. Vamos a llamarla H. H será la altura de la columna de agua dentro del tubo vertical. Y por supuesto, este tubo vertical tiene cierta área, tiene cierta superficie, esta área que está acá. Si el tubo es redondo, será el área de un círculo. Esta que está acá es el área. Y por supuesto, como el tubo vertical es uniforme, tiene la misma área en cualquier sección. Por ejemplo, acá tenemos esa misma área. Acá tenemos esa misma área. E inclusive acá en el punto A también tenemos justamente esa misma área A. Muy bien, ¿a qué es igual el volumen del agua dentro del tubo vertical? El volumen es igual al área por altura. De esta manera siempre se obtiene un volumen, multiplicando el área de la superficie por la altura alcanzada por el agua, en este caso. Al sustituir el volumen acá, podemos visualizar que la masa se puede escribir como densidad por el área por la altura. Y finalmente, al sustituir esta masa de agua en el tubo vertical acá, en su peso, perfectamente podemos escribir el peso de la siguiente manera. El peso sería igual a la masa, que es densidad, por área, por altura, multiplicado por la gravedad. Y recordando la primera ecuación, esta que está acá, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, podemos escribir perfectamente que la fuerza normal es igual al peso, ya que este peso negativo pasaría a la derecha positivo. Y cuando sustituimos la magnitud de la fuerza normal, la cual es presión por área, y la igualamos al peso de la columna de agua dentro del tubo vertical, el cual es densidad por área, por altura, por gravedad, se obtiene esta igualdad. ¿Y qué visualizas en esa igualdad? Que el área se puede cancelar con el área porque está multiplicando en ambos miembros. De tal forma que podemos concluir que otra forma de medir la presión será la siguiente. La presión es igual a la densidad del fluido por la altura de la columna de fluido multiplicado por la gravedad. Esta es otra forma de medir la presión de cualquier sustancia. Esta fórmula de presión que se ha obtenido, densidad por altura por gravedad, suele escribirse de la siguiente manera. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Así suele encontrarse en los diferentes libros de física. Y por supuesto, esto se puede escribir así
porque recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Escribir altura por gravedad es lo mismo que escribir gravedad por altura. Ahora bien, imaginemos que tenemos un tanque lleno de agua, tal como se visualiza acá en pantalla, y seleccionamos dos puntos, el punto A y el punto C. El punto A pertenece a la superficie del líquido, y como el tanque está abierto a la atmósfera, la presión en A no será más que la presión atmosférica, y también se ha seleccionado un punto C acá a cierta profundidad. Esa profundidad está representada por esta altura H. Si quisiéramos conocer la presión en C, acá en este punto que se encuentra dentro del agua, ¿a qué será igual? Esta presión en C será igual a la presión que hay en A, y recuerda que la presión que hay en A es debido a la presión atmosférica, en este caso porque el tanque está abierto a la atmósfera, al aire, más la presión ejercida por esta columna de agua, porque ya demostramos que toda columna de agua ejerce cierta presión. ¿Y cómo calculamos la presión que ejerce una columna de agua? La presión que ejerce una columna de agua se obtiene a través de la siguiente relación: densidad por gravedad por altura, la cual fue deducida hace breves minutos. Esta fórmula es muy útil para calcular presiones en distintas situaciones. Vale la pena repetirla. La presión en C, acá, el punto C se encuentra a cierta profundidad H, a cierta distancia H de la superficie. La presión en este punto será igual a la presión del aire, porque por supuesto el aire, la atmósfera, ejerce cierta presión acá en la superficie, y como el punto A se encuentra justamente en la superficie, en este caso sabemos que esa presión en A es igual a la presión atmosférica. Pero si el tanque hubiese estado cerrado, puede pasar que el tanque esté cerrado en esta zona vacía, en esta zona blanca. En caso de que el tanque esté cerrado, tenga tapa, existirá cierta presión, la cual vamos a llamar P sub A. Así pues, la presión en C será igual a la presión en A más la presión ejercida por esta columna de agua, porque acá hay cierta columna de agua. Y ya deducimos que la presión ejercida por cierta columna de agua se obtiene a través de esta fórmula: densidad por gravedad por la altura de la columna de agua. Por ello podemos escribir esta importante relación. De este análisis se desprende que la presión depende de la altura de la columna del fluido. Mientras más profundo te encuentres en el agua, experimentarás mayor presión. La presión acá cerca de la superficie será mucho menor que la presión en un punto acá, y la máxima presión en este caso se encontrará acá, en el fondo del tanque. Vamos a suponer que el tanque tiene cierta altura, 2 metros. Toda esta columna de agua ejercerá una presión acá, en el fondo del tanque. En resumen, jamás olvides de que la presión depende de la altura. A mayor altura, mayor presión. A menor altura, menor presión. Esto es muy importante. La presión depende de la altura. Vamos a suponer que tenemos un tanque acá cualquiera, y ese tanque está lleno de agua. Y seleccionamos dos puntos. Un punto acá, vamos a llamarlo 1, y un punto acá, vamos a llamarlo 2. La presión en 2 seguro que es mayor que la presión en 1. O lo que es lo mismo, la presión en 1 es menor que la presión en 2, porque sabemos que 2 se encuentra a cierta altura H con respecto a la superficie del agua. Y esto será así independientemente de la forma del tanque. Vamos a suponer que tenemos un tanque así. Por alguna razón, el tanque es así. Un tanque inclinado acá. Y acá tenemos agua, por supuesto. Cuando seleccionamos, por ejemplo, este punto, el punto 1, y este punto acá en el fondo, el punto 2, que se encuentra, por supuesto, a cierta altura con respecto al 1, podemos asegurar sin lugar a dudas que la presión en 2 será mayor que la presión en 1, independientemente de la forma del tanque. De hecho, si selecciono ahora un punto acá, vamos a suponer que selecciono un punto acá, vamos a llamarlo punto 3, y selecciono este punto acá, vamos a llamar a este punto 4. Observa que esos dos puntos se encuentran en la misma línea horizontal.
No hay ninguna diferencia de alturas entre el punto 3 y el punto 4, ¿verdad que no? No hay ninguna diferencia de alturas. Acá podemos concluir perfectamente de que la presión en 3 es igual a la presión en 4, porque no hay ninguna diferencia de altura. Y por supuesto es fácil deducir que la presión en 3 es mayor que la presión en 1. Y también podemos escribir que la presión en 3 es menor que la presión en 2, porque el punto 2 está más profundo que el punto 3 en el tanque. Esto es muy importante comprenderlo. Muy bien, continuemos. Imaginemos ahora el siguiente experimento. Acá se tiene una persona succionando agua a través de este tubo vertical. ¿Cómo podemos conocer la altura máxima de la columna de agua que esta persona puede succionar? ¿Se puede conocer? ¿Existirá una manera de hacerlo? Sí, sí existe. Observa. Hemos definido dos puntos. El punto A, que es donde se encuentra la persona, y el punto C, que se encuentra acá, a la misma altura de la superficie de agua dentro del envase. ¿Qué podemos plantear acá? Podemos plantear la fórmula que ya deducimos. La presión en C será igual a la presión en A más la presión ejercida por la columna de agua. ¿Y cómo calculamos la presión ejercida por la columna de agua? Densidad por gravedad por altura. Así siempre podemos conocer la presión de una columna de cualquier líquido. En este caso, estamos trabajando con el agua. Y de esta sencilla igualdad podemos proceder a despejar H, que es lo solicitado. H será igual a la presión en C menos la presión en A sobre densidad por gravedad. ¿Y cuál es la presión acá en C? Sabemos que la presión en C es igual a la presión atmosférica, porque este envase está abierto a la atmósfera. ¿Y cuál será la presión en A? Si la persona es capaz de lograr un vacío perfecto, la presión en A será igual a 0. Recuerda que la presión de vacío es 0, no existe ningún tipo de presión. Por lo tanto, al recurrir a esta ecuación podemos sustituir lo siguiente. La presión en C es igual a la presión atmosférica menos la presión en A es igual a 0, porque existe un vacío absoluto sobre la densidad por la gravedad. Por lo tanto, la altura máxima que puede alcanzar esa columna de agua será igual a... ¿Cuánto vale la presión atmosférica? La presión atmosférica es aproximadamente igual a 1,013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Recuerda que newton sobre metro cuadrado es pascal, dividido. ¿Cuánto vale la densidad del agua? ¿Cuánto vale la densidad? Como estamos trabajando con el fluido agua, la densidad del agua vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y cuánto vale la aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Analicemos las unidades. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y este metro cuadrado simplifica con este metro cúbico, de tal forma que la unidad será el metro. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la altura máxima de la columna de agua es la siguiente: 10,33 metros de columna de agua. Y esta es la altura máxima que puede llegar a una columna de agua en el ambiente, en nuestra atmósfera. Ni siquiera la bomba más potente del mundo podrá levantar más de 10,33 metros de columna de agua. Por ello, al diseñar una red de tuberías de agua en un edificio, en la cual por supuesto se utilizarán bombas de agua, hay que considerar siempre este parámetro. Para colocar, por ejemplo, bombas en paralelo, bombas en serie, y así poder llevar el agua hasta la altura deseada. Supongamos que ahora tenemos mercurio y se practica un experimento semejante al ya explicado. La altura máxima a la cual llega el mercurio en condiciones normales, es decir, a presión atmosférica, es de 760 milímetros. Esa es la altura máxima que llega una columna de mercurio. Después de observar estas dos situaciones, por ello observará lo siguiente: la presión atmosférica es aproximadamente igual a 10,33 metros de columna de agua, porque esta es la altura máxima a la cual puede llegar el agua
De la misma manera, podrás observar en libros que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. Por este segundo experimento, donde ahora el líquido es mercurio, el símbolo químico del mercurio es Hg. Vale mencionar que justamente este tipo de sustancias es el utilizado para medir presiones en la medicina. Como sabemos que la presión depende de la altura, en pantalla hemos graficado la presión en unidades de kilopascal. Recuerda que kilo significa 1000, así como en kilogramo, que significa 1000 gramos. Kilopascal significa 1000 pascales. Y la altura acá está graficada en kilómetros. Observa cómo es la curva de la relación entre la presión con la altura. Acá, a una altura de 0, se encuentra el nivel del mar. El nivel del mar se encuentra a una altura de 0 kilómetros. Y a una altura de 0 kilómetros, ¿cuánto vale la presión? La presión vale aproximadamente 100 kilopascal. Acá, a nivel del mar, donde la altura es igual a 0. Vale mencionar que el agua, a este nivel, hierve a una temperatura de 100 grados centígrados. Este es el punto de ebullición del agua a nivel del mar, donde la presión vale aproximadamente 100 kilopascal. Es interesante visualizar algunas alturas, como por ejemplo, la altura del monte Everest. La altura del monte Everest es de aproximadamente 8,85 kilómetros. Acá en el gráfico se visualiza. Y a 8,85 kilómetros se tiene una presión aproximada de apenas 33 kilopascal. Acá se visualiza una presión de 33 kilopascal. Y observa este dato interesante. Si estuvieras en el monte Everest y colocas a hervir agua, mira la temperatura aproximada a la que hierve. Hierve aproximadamente a 70,5 grados centígrados. De tal forma que podemos mencionar que mientras más alto nos encontremos, más rápido hervirá el agua. También podemos concluir de este gráfico que a mayor altura, menor presión. Veamos otra altura conocida. Acá visualizamos otra de las ciudades más altas del mundo, en este caso La Paz, en Bolivia. Se encuentra a una altura de aproximadamente 3,66 kilómetros, alcanzando una presión de 65,7 kilopascal aproximadamente. Allí, si colocamos a hervir agua, observa la temperatura a la cual hierve, a 87,8 grados centígrados. Ahora podemos visualizar mejor la siguiente conclusión. Cuando estemos hablando de un fluido cualquiera, por ejemplo el agua, de ahora en adelante en termodinámica no bastará decir que la temperatura de ebullición del agua son 100 grados centígrados. No bastará esto, porque esto es verdad siempre y cuando la presión sea de aproximadamente 100 kilopascal. La presión atmosférica o la presión de ambiente, pero esto es a nivel del mar. Hemos visualizado que la temperatura de ebullición del agua puede variar. Si estamos en La Paz, Bolivia, esa temperatura es de aproximadamente 87,8 grados centígrados. ¿Y por qué es esta temperatura? Porque la presión atmosférica o ambiental en Bolivia es de aproximadamente 65,7 kilopascal. Por lo tanto, siempre debemos considerar lo siguiente: la temperatura y la presión. Por eso es que en termodinámica siempre se consideran estas dos propiedades intensivas: la temperatura y la presión. Nunca se habla solo de la temperatura, no, o nunca se habla solo de la presión, no, porque evidentemente existe una relación entre ellas para que las sustancias cambien de fase, es decir, hiervan, o se encuentren en estado líquido, o inclusive en estado sólido como el hielo. Todo dependerá de la temperatura y de la presión. Siempre recuerda esto en termodinámica, porque es muy importante. Considerar la temperatura y considerar la presión. En los próximos videos veremos las fases o estados en la cual se puede encontrar un fluido, y justamente ese estado y cambios de fase dependerán de estas dos variables fundamentales: la temperatura y la presión. Muy bien, continuemos. Para fijar ideas, observa el siguiente esquema. Si te encuentras acá a nivel del mar, donde la altura es de 0 metros o de 0 kilómetros, experimentarás cierta presión.
¿Y esa presión viene de dónde? De esta columna de aire. Vamos a representarla. Esta columna de cierta altura h es la que ejerce cierta presión sobre ti. Y esa presión a la altura de 0 metros es de aproximadamente 100 kilopascal. Pero si subes a alguna montaña y te encuentras acá, experimentarás una presión menor. ¿Por qué experimentarás una presión menor? Porque ahora la columna de aire es menor. Observa, evidentemente esta columna de aire es mucho menor que la primera. ¿Y qué sucede si te encuentras ahora acá? Casi en la cima de una montaña. Allí la presión será aún menor, porque la altura de la columna de aire es menor. Observa, esta sería ahora la altura de la columna de aire. En resumen, a mayor altura, vamos a llamarla h, la presión disminuye. Y la temperatura de punto de ebullición del agua o la temperatura a la cual hierve el agua también disminuye. Es decir, el agua hierve mucho más rápido a mayor altura. Finalicemos el video indicando qué tipo de presión vamos a utilizar en las fórmulas de termodinámica, así como las unidades que estaremos utilizando en termodinámica. En las fórmulas de termodinámica utilizaremos siempre presiones absolutas. Las presiones absolutas son aquellas que se miden desde una presión igual a 0. Imaginemos que en este nivel la presión es exactamente 0. Es decir, existe un vacío absoluto, 100% vacío. Lo que vamos a hacer a continuación es lo que hicimos con las temperaturas absolutas. Recuerda que las temperaturas absolutas las medimos a partir del 0 absoluto, para así obtener las temperaturas absolutas, que son las que siempre vamos a utilizar en las fórmulas. Vamos a imaginar que esta distancia representa la presión atmosférica. Esa presión atmosférica es la que llamamos presión ambiente, que es igual a una atmósfera, o que es aproximadamente igual a 100 kilopascal. Esa presión atmosférica se mide a través de un aparato. Ese aparato se llama barómetro. Con un barómetro podemos conocer la presión atmosférica o presión ambiente en cualquier sitio. Recuerda que la presión atmosférica varía según la altura. De allí la utilidad de tener un barómetro para conocer la presión ambiente o atmosférica en cualquier lugar del planeta. Ahora bien, ¿qué mide un manómetro? Un manómetro mide esta presión, destacada en verde, y esta presión es conocida como presión manométrica. En conclusión, los manómetros miden cuánta sobrepresión existe. Se llama sobrepresión porque esta presión siempre está por encima de la presión atmosférica o presión ambiente. De este esquema podemos deducir que la presión absoluta, en el caso de tener la presión manométrica, será igual a ¿qué? A la presión atmosférica o la presión de ambiente más la presión manométrica. Obsérvalo acá. La presión absoluta, esta que está acá destacada en morado, será igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Se suman, evidentemente. Y esta presión absoluta es la que vamos a utilizar en las fórmulas de termodinámica. Por lo general, en los ejercicios te darán una presión. Si no te dicen nada, es porque te están dando la presión absoluta y no haces nada, simplemente trabajas el ejercicio, tal como veremos más adelante. Pero si en el ejercicio te mencionan que se te está dando una presión manométrica, siempre deberás sumarle la presión atmosférica, que es esta que está acá, una atmósfera o 100 kilopascal, para poder obtener la presión absoluta y así poder trabajar el ejercicio. Por ello, esta fórmula es muy importante. Repito, ¿cómo utilizamos esta fórmula? Si en el ejercicio me indican que la presión dada es manométrica, le sumo la presión atmosférica y así obtendré la presión absoluta, que es la que voy a utilizar en las fórmulas. Eso lo veremos más adelante en los ejercicios. Muy bien. Pero este es el único tipo de presión que existe, la presión manométrica. No, también existe otra presión. Observa. Existe la presión de vacío, la que se mide por debajo de la presión atmosférica. Acá está destacada en rojo. ¿Y qué aparato mide la presión de vacío? Ese aparato se llama vacuómetro. Un vacuómetro mide la presión de vacío hasta obtener esta presión destacada en rosada, que es la presión
absoluta. Ahora fija tu atención en esta parte del esquema. ¿A qué es igual esta presión absoluta? En el caso de presiones de vacío, evidentemente es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Claro, la presión atmosférica es esta y se le resta esta presión, digamos negativa, pero el signo negativo significa que se encuentra por debajo de la presión atmosférica o de la presión ambiente. ¿Y cómo utilizamos esta fórmula? Esta fórmula la utilizamos de manera semejante a la primera. Si por casualidad en el ejercicio te indican una presión de vacío, te dicen la presión de vacío vale tanto. ¿Qué debes hacer? ¿Vas a trabajar con esta presión de vacío en las fórmulas? No, inmediatamente debes calcular la presión absoluta. ¿Y cómo la calculas? Muy sencillo. Tomas la presión atmosférica, que ya la conoces, es esta, es una presión fija, presión atmosférica o presión de ambiente, y le restas esa presión de vacío. Así obtendrás esta presión absoluta. Y esta presión absoluta es la que vas a utilizar para trabajar en las fórmulas. Esto es muy importante, siempre recuérdalo. Para trabajar en las fórmulas siempre se utilizará las presiones absolutas. Por ello te estoy dando esta explicación. Porque en los distintos ejercicios pudieran darte presión manométrica o una presión de vacío. Y si no conoces esta teoría, no podrás resolver el ejercicio, porque la presión manométrica y la presión de vacío no se utilizan en las fórmulas. Se utilizan son las presiones absolutas, al igual que las temperaturas, que siempre se utilizan las temperaturas absolutas para poder obtener resultados correctos. Mucho cuidado con este detalle. Ya sabemos que la presión es igual al peso de la columna de un fluido entre la unidad de superficie, es decir, fuerza entre área. Si tomamos como unidad de fuerza el newton y como unidad de área el metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado es pascal. En el sistema físico de unidades, estas son las más utilizadas. En este momento te preguntarás, ¿pero qué valores son estos? Estos son los valores de la presión atmosférica. En el sistema físico, una atmósfera se representa con A mayúscula. Atmósfera es igual a 10.330 kilopondios sobre metro cuadrado, o lo que es lo mismo 1,033 kilopondios sobre centímetro cuadrado, o lo que es igual 760 milímetros de mercurio. Esta es la presión atmosférica. Recuerda que ya la habíamos mencionado. La presión atmosférica a nivel del mar también toma el valor de 30 pulgadas de mercurio y también toma el valor de 10,33 metros de columna de agua, y en unidades inglesas toma el valor de 14,7 psi. 14,7 psi es la presión atmosférica. Pero el sistema físico es el único sistema que existe. No, también existe el sistema técnico. En el sistema técnico, la atmósfera se representa con una A minúscula. Acá se visualiza. AT, atmosférico. Y en el sistema técnico, una atmósfera es igual a 10.000 kilopondios por metro cuadrado, o 1 kilopondio por centímetro cuadrado, o 735,6 milímetros de mercurio, o 29 pulgadas de mercurio, o 10 metros de columna de agua, o 14,2 psi. En este momento te preguntarás, ¿pero debo aprenderme todos estos valores y todas estas unidades? Afortunadamente no. Estos valores siempre se encuentran en las tablas para las distintas sustancias. Solo te lo estoy mencionando para que veas las distintas unidades de presión. Y así conozcas que no solamente la presión viene en pascal. No, la presión puede venir en kilopondios por metro cuadrado, en kilopondios sobre centímetro cuadrado. Otra unidad de presión es el milímetro de mercurio. Cuando observes milímetro de mercurio, sabes que te están hablando de presión. Cuando observes pulgadas de mercurio, sabrás que te están hablando de presión. Cuando observes metros de columna de agua, sabrás que te están hablando de presión. O cuando observes PSI, sabes que te están hablando de unidad de presión. Esto es lo más importante de esta información. En la gran mayoría de los ejercicios, por no decir todos, vamos a utilizar el sistema internacional, donde la presión vendrá en pascal. En la gran mayoría de los ejercicios. Y se utilizarán frecuentemente los siguientes dos prefijos. K, que significa kilo. 1 kilopascal es igual a 10 a la 3 pascal, o lo que es lo mismo 1000 pascales.
Y también se estará utilizando con frecuencia mega. Este AM significa mega, 1 megapascal. Mega significa 10 a la 6, así como millón, 10 a la 6. Pero 10 a la 6 se puede escribir como 10 a la 3 por 10 a la 3. Por la propiedad de potenciación, cuando se multiplican potencias de igual base, se suman los exponentes. 3 más 3 es igual a 6. Y te preguntarás por qué se descompuso de esta manera. Porque el primer 10 a la 3 verde significa 1000. Y el segundo 10 a la 3 rojo significa K. Lo puedo escribir como K. Así, 1 megapascal equivale a 1000 kilopascal. Esto es muy importante, pero no te preocupes, siempre en los ejercicios te lo estaré recordando, porque frecuentemente tendremos que pasar de kilopascal a megapascal para utilizar las tablas termodinámicas. Y para ello vamos a utilizar justamente esta igualdad. 1 megapascal son 1000 kilopascal. Finalmente acá se representa el valor numérico completo. Mega significa 1 millón. Un 1 con 6 ceros. La presión atmosférica es igual a 101,3 kilopascal. Pero en los ejercicios que desarrollaré, aproximaré esa presión atmosférica a 100 kilopascal, ya que el error es despreciable. En conclusión, siempre observarás que tomaré como presión atmosférica o presión ambiente 100 kilopascal, pero quiero que sepas y estés consciente que la presión atmosférica es realmente 101,3 kilopascal. Pero para efectos de la sencillez de cálculo, aproximaré esa presión de ambiente a 100 kilopascal. Esta aproximación es semejante a la gravedad. Recuerda que la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero por simplicidad de cálculo, algunos autores aproximan esa gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto no es un delito. Si quieres tener valores más exactos, utilizas este valor de la gravedad. Pero a efectos de facilitar los cálculos, a veces trabajamos con este valor de la gravedad. Esta misma situación es la que te estoy explicando acá en cuanto a la presión atmosférica o la presión de ambiente. Además de la unidad de Pascal, en los ejercicios también utilizaremos esta unidad de bar. Suele utilizarse menos en los problemas, pero comparado con las otras unidades que ya te mencioné, kilopondios sobre centímetro cuadrado, metros de columna de agua, milímetros de mercurio, etc., esta unidad es más vista en los ejercicios. El bar. Un bar equivale a 1,02 atmósferas y un bar también equivale a 10 a la 5 pascal. Pero 10 a la 5 pascal se puede escribir como 100 kilopascal. Es por ello que cuando en algunos ejercicios observes de que la presión atmosférica es igual a un bar, inmediatamente puedes tomar 100 kilopascal. ¿Por qué? Porque sabemos que un bar equivale a 100 kilopascal, tal como se visualiza acá. Un bar son 100 kilopascal. Bar es una unidad de presión, no lo olvides. Cuando te hablen de bar es porque te están hablando de presión. Se tienen 3,5 bar, simplemente se te está dando una magnitud de presión. Además de esta unidad, pascal y bar, que es la utilizada en la gran mayoría de los ejercicios, en varias ocasiones también estaremos utilizando el sistema inglés. En el sistema inglés, la unidad de fuerza será la libra y la unidad de área o superficie será la pulgada cuadrada. Y libra sobre pulgada cuadrada es PSI. Recuerda que te señalé que la presión atmosférica o presión ambiente toma el valor de 14,7 PSI. Me refería a esto, que la presión atmosférica es 14,7 libras por pulgada cuadrada. Esto es en unidades inglesas. Vale mencionar lo siguiente. Algunas veces esa unidad de PSI la verás que termina en la letra A y en otras ocasiones que termina en la letra G. Cuando termine en la letra A es porque esa presión es una presión absoluta. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué es muy importante saberlo? Recuerda, en las fórmulas de termodinámica siempre vamos a utilizar presiones absolutas. Mientras que cuando la unidad termina en G, G de gato, es porque se te está dando una presión manométrica. Esto es muy importante. ¿Y qué debes hacer si tienes una presión manométrica? ¿Lo recuerdas? Sí, muy bien.
simplemente debes sumar la presión atmosférica, que es esta, para obtener la presión absoluta, porque en las fórmulas de termodinámica siempre trabajaremos con presiones absolutas. Muy bien, ya sabes esta importante distinción. Si tenemos PSI-A es porque te están dando una presión absoluta, pero si tenemos PSI-G es porque te están dando una presión manométrica. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.